Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but will you stand with us? Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo la parte 6 de Issei, el nuevo juez del inframundo. Espero les guste y sin más que decir comenzamos capítulo 6. Advertencia. Ah, vaya, es demasiado grande, decía Lord Gremory mirando alrededor. Issei-sama ya regreso, decía Valentine acercándose al castaño. Si bien pasó algo, decía el castaño. Bueno, no mucho, decía Valentine. Bien, ya veo, puedes retirarte, decía el castaño. Si como ordenes, señor, decía Valentine. Vaya, así que esos son tus soldados, Issei-kun, decía Lord Gremory. Si así es, decía el castaño mientras se sentaba. Y bien, Issei-kun, ¿qué es lo que haces?, decía Lord Gremory. Bueno, me encargo de darles su juicio a los seres que sin mandados a esta prisión y darles el castigo adecuado, aunque no me gusta hacer mucho ese tipo de cosas, decía el castaño. O ya veo, decía Lord Gremory. Bien, ¿podrías ayudarme con este papeleo?, decía el castaño. Ah, está bien, contestó Lord Gremory. Horas después, ah, vaya, por fin pude acabar con esto, decía el castaño. Vaya, nunca creí que fuera tan estresante ser un juez, decía Lord Gremory. Sí, ni yo, pero menos me enseño lo necesario, decía el castaño. Bien, creo que ya es hora de regresar, pero podrías irte tú, yo tengo algo que hacer, decía Issei. Ah, está bien, contestó Lord Gremory, mientras en otra parte casa de Issei. Ah, bien, listo, decía Benelana. Ah, madre, si Issei ve eso se molestará, decía Arias. No, hija, descuida, le pedí permiso para ponerlo, decía Benelana. Ya veo, contestó Arias, y por cierto, Arias, estás mejor, decía Gabriel. Sí, Gabriel-san, aunque es doloroso saber que perdí a mi hijo, tengo que seguir adelante. Eso es lo que hice y me dijo, decía Arias sonriendo. Oh, ya veo, debió haber sido doloroso para Issei y enterarse, decía Gabriel. Si fue doloroso para él, decía Arias triste, mientras en otra parte Academia Kuo. Ah, vaya, ha pasado tiempo, decía el castaño, mientras entraba. Bien, ahora ¿dónde estarán esas ratas?, decía Issei mientras caminaba al club de lo oculto. Ah, había, no me muerdas los pechos, decía Akeno Isona. Mientras afuera del club estaba Tsubaki parada. Ahí Issei, decía Tsubaki sorprendida al ver al castaño. Oh, Tsubaki-san, ¿cómo has estado?, decía Issei. Bien, decía Tsubaki nerviosa y feliz al mismo tiempo. Bien, después hablamos, ya que te llevaré conmigo, decía Issei abriendo la puerta del club. Oh, vaya, parece que el lugar de Mirias lo convirtieron en un lugar de puras zorras, decía Issei mirando a Akeno con Eko-sona y su séquito, besándose con Bali y Sagi al igual que con Kiba. Yodou, decía Bali molesto. Ah, vaya, parece que una rata más está por aquí, decía el castaño mirando a Bali. Ah, ¿qué dijiste?, decía Bali. Calla, no viene para hablar con una basura como tú. Bien, ahora quiero que les quede algo claro, decía Issei sentándose mientras miraba con una mirada fría a Akeno y a las demás.
Ahora solo les diré que Rías y Gabriel vendrán a esta academia y claro yo también, y si por alguna razón se les ocurre hacer algo estúpido como tratar de hacerles algo antes de que puedan tocarlas, yo me encargaré que las cabezas de ustedes estén rodando por los suelos. Escucharon, decía Issei sonriendo. Ah, ¿qué dices? Decía Aken no molesta y con miedo al igual que las demás. Ah, no escuchaste, maldito ser indefinido, no creas que no sé lo que le hiciste a Rías. Yo me encargaré que ese hermoso cuerpo tuyo termine hecho pedazos, decía Issei lamiendo la mejilla de Akeno mientras Bali trataba de golpearlo por la espalda, pero al instante Issei pararía el golpe con una mano. Vaya Bali, eres débil, decía Issei mientras una onda de choque mandaba a volar a Bali contra la pared. A Bali, gritaron Akeno, Sona, Asia y las demás mientras corrían hacia él. ¿Y bien ustedes quieren jugar o qué? Decía Issei mirando a Kiba y Sagi con una mirada fría. Bien, me largo, solo quería decir eso, así que no intenten hacer algo o los mataré. Aún Issei riendo sádicamente mientras una aura muy poderosa lo rodeaba, desapareciendo en una sombra, dejando con miedo a Sona y a los demás mientras con Rías. Bien, listo, decía Rías mientras limpiaba el cuarto del castaño junto a Gabriel. A esta presencia Issei, decía Rías mientras bajaba a la sala junto con Gabriel. Ay Issei, llegaste, decía Rías y Gabriel. Y bien, ningún abrazo ni nada, decía el castaño mientras Rías y Gabriel se miraban la una con la otra lanzándose hacia el castaño abrazándolo. Bienvenido Issei, decían las dos besándolo mientras se levantaban del piso. Bien Rías, ya está todo arreglado desde mañana, pueden empezar a ir a la academia, decía el castaño. Así tú, preguntaban Rías y Gabriel. Descuida, también iré. Y bueno, Gabriel estará en tu clase, decía el castaño. Oh, ya veo, contestó Rías y Gabriel, pero al instante Rías y Gabriel le harían una pregunta. Oye Issei, queremos preguntarte algo, decían Rías y Gabriel. ¿Qué preguntar? Sí, bueno, ¿qué pasará con Athena? Ella era tu prometida después de mí hace tiempo, decía Rías. Si tienes razón, sin embargo Rías, ahora soy un espectro sirviente de Hades, sabes que entre Hades-sama y Athena solo hay espacio para guerras y yo como espectro que soy velo por la seguridad de mi dios, así que Athena y yo no somos compatibles, decía el castaño mientras se sentaban en la sala. Issei-sama, decía Graifia mirando al castaño. Hola Graifia-san, ¿ya está la comida?, preguntaba el castaño. Y en unos minutos Issei-sama, contestó la Mai. Oh, ya veo, pero Graifia, no me digas Sama, decía Issei mirando a la Mai. Oh Issei-kun, llegaste, decían Lord Gremory y Benelana mientras bajaban por las escaleras. Y contestó el castaño, si bien como les fue en lo que hicieron a Serato, decía Benelana. Bueno, de no ser porque lo lleve a él ahora estaría demasiado estresado, decía el trabajo que hace Issei-kun no sé cómo lo soporta, decía Lord Gremory con una gota en la cabeza. Bueno padre, miraste el lugar, no, decía Issei mirando a Lord Gremory. Bueno sí, que más hace uno ahí, decía el pelirrojo. Bien, iré a tomar un baño, después las veo, decía el castaño acariciando la mejilla de Rías y Gabriel minutos después. Vaya, creo que tendré que visitar a esos estúpidos Mao y al idiota de Asasei y Michael, tal vez me mate a uno de una vez a todos, decía Issei sonriendo. Compañero, vamos, sabes que la venganza sabe mejor cuando la planeas bien, decía Drake. Si Drake, tienes razón, ellos merecen morir lenta y dolorosamente, especialmente esas perras de Akeno y las demás junto con ese estúpido de Circeps, los mataré así como le quitaron la vida a nuestro hijo Rías, decía el castaño triste, recordando las noches en las que la pelirroja llora al recordar lo ocurrido. Y por cierto Drake, ¿dónde estabas?, decía el castaño mientras Drake estaba fuera del baño hablando con el castaño. Bueno,
una voz aburrida. Oh, ya veo como sea, Drake, quiero que me acompañes al infierno, decía el castaño. A que me dejaras afuera, decía Drake. Si Drake, te lo dije, ahora eres libre, puedes hacer lo que quería, decía el castaño, mientras terminaba de bañarse y se vestía y salía del baño. Sí lo sé, pero ya te lo dije, estaré contigo, eres mi socio, no, decía Drake. Si así es, compañero, decía el castaño. Bien, lo mejor será ir a comer después, iremos al infierno, decía Issei mientras bajaban a la sala. Issei, acabaste, decía Arias. Sí, contestó el castaño mientras se sentaba. Por cierto, Arias, Gabriel, padre, madre, después los llevaré al inframundo para entregarles sus safuris, decía el castaño. Está bien, Issei, contestaron Arias y los demás. Oh, vaya, Graifa-san siempre me sorprende, decía el castaño. Gracias, contestó Graifia. Tiempo después. Que son las 6 de la tarde. Bien, creo que es hora de ir, Arias. Gabriel, nos vemos después, decía el castaño mientras dejaba de abrazar a Arias y Gabriel a la vez. Que al infierno, en verdad, decía Arias. Sí, Arias, pero descuida, regresaré pronto antes de que ustedes se duerman, decía el castaño, sonriendo mientras Drake bajaba las escaleras. Bien, Drake, vámonos, decía el castaño. Sí, contestó el dragón mientras desaparecían en un círculo mágico. Se fue bien, ahora a cambiarle de canal, decía Arias. Oye, no es justo, decía Gabriel, mientras ambas estaban en el sofá cobijadas, viendo al televisión mientras en el infierno castillo de Circe. Bien, los llamé ya que, como sabes, ese maldito de Issei se llevó a mis padres Graifia, Arias y a Gabriel, decía Circe. Si lo sabemos, decían Ashukar y Sebin, Serafal y Azazel, mientras Michael solo estaba callado. Bueno, hace unas horas fue a la academia y amenazó a Keno y los demás para que no nos acerquemos a Arias y Gabriel, decía el pelirrojo. Que maldito sea Siodoru Issei, decía Michael. Oh, vaya, incluso los ángeles maldicen. Que risa me das, decía un castaño mientras aparecía junto con un pelirrojo. Ay, Issei, decía Michael molesto. Vaya, tranquilízate, decía el castaño mirando con odio a Michael. Maldito, regrésame a Gabriel, decía Michael, elevando su poder al igual que Circe. Así que quieren pelear, malditas ratas, decía el castaño, aumentando su aura, apareciendo sus afuris mientras Drake hacía lo mismo. Pero ¿qué es este poder?, decía Serafal aterrada mientras retrocedía. Ya basta, Circe. Michael, mejor hablemos, decía Azazel asustado mientras estos se tranquilizaban. Y bien, ¿qué deseas?, decía Azazel. Bueno, en realidad venía a matarlos a todos ustedes, decía Issei, sonriendo maliciosamente, pero bueno, aún no es la hora, así que quise venir a hablar. Y por cierto, mi linda Gabriel, Michael, y a ti, Circe, tu padre y madre, al igual que mi linda Arias, te mandan un saludo, decía el castaño, apareciendo enfrente de ambos mientras ponía sus manos en sus estómagos. Gran caución, gritó Issei haciendo una gran onda de choque, mandando a volar a Michael y Circe varios metros, destruyendo parte del castillo, al igual todo a su alrededor. Sí, Circe, Michael, decía Serafal, tratando de ayudarlos, pero al instante Drake patearía a Azazel y Serafal, Ashukar y Sebin estrellándolos contra la pared. Lo siento, pero si quieren ustedes jugarán conmigo, decía Drake riendo. Bien, ahora a lo que vine, decía Issei, caminando hacia Circe y Michael sujetándolos del cuello, arrojándolos contra Serafal y los demás, mientras Drake solo estaba sentado entre los escombros del castillo. Bien, escuchen, solo vine a advertirles algo, ni se les ocurra tocar de nuevo a Arias, Gabriel, Benelana y Lord Gremor, y de lo contrario, les arrancaré la cabeza más pronto de lo que creen, aunque después de todo, morirán por mi mano, así que es mejor que lo piensen si quieren vivir otro día más o morir de una vez, decía Issei con una murada
sombría mientras su Safuri desapareció mientras era rodeado por una aura oscura al igual que Drake desapareciendo del lugar. Maldita sea Shiodoru Issei gritó Sisech mientras sangraba de la boca, mientras con Issei, oye compañero debiste haber matado por lo menos a uno tú mismo lo dijiste disfrutaré matándolos dolorosamente decía el castaño con una mirada fría. Pero como sea Drake regresemos a casa decía el castaño minutos después, vaya creo que ya se durmieron decía el castaño al ver las luces apagadas, que ese ruido creo que mejor me voy a dormir decía el castaño al escuchar gemidos en el cuarto de Lord Gremor y Venelana mientras Drake estaba arriba de la azotea mirando la luna, vaya en verdad se durmieron decía el castaño al ver a Arias y Gabriel dormidas. Bien creo que también dormiré yo decía Issei acostándose pero al instante Arias y Gabriel despertarían. Issei llegaste decía Arias subiéndose arriba del castaño mientras llevaba una ropa provocativa. Arias-san eso es injusto decía Gabriel besando al castaño. Vaya aquí vamos de nuevo pero bueno no es que no me guste decía el castaño mientras tomaba ambas de los pechos mientras los lamía. Issei decían ambas al sentir como el castaño lamía sus pechos. Que no es lo que querían decía Issei besando a Gabriel. Si lo queremos decía Gabriel mientras se subía arriba de él. Bien estás lista así contestó Gabriel mientras el castaño metía su miembro en la ex serafín. Issei gimió Gabriel al sentir el miembro del castaño dentro de ella a la vez querías hacía una barrera para que no se escuchara. Issei decía Gabriel mientras el castaño la penetraba con gran fuerza mientras Issei sujetaba su cabello al mismo tiempo Arias besaba al castaño. Mientras cambiaba de posición poniendo en 4 a Gabriel empezando a embestirla con fuerza. Issei me vengo decía Gabriel mientras el castaño levantaba una de sus piernas mientras lamía sus pechos terminando dentro de ella. Increíble decía Gabriel exhausta. Bien Arias ahora vas tú decía Issei abrazando a la pelirroja sentándola arriba de él. Issei hace mucho que no lo hacíamos decía Arias besando con pasión al castaño mientras movía sus caderas rápidamente. Si es verdad contestó el castaño recostando a la pelirroja mientras subía sus piernas a sus hombros penetrándola con más fuerza. Sí Issei más dame más quiero más decía Arias excitada mientras Issei la embestía una y otra vez. Solo se escuchaban sus gemidos de placer al igual que la cama chocando contra la pared. Arias ya casi me vengo decía el castaño arrinconando a Arias contra la pared mientras la penetraba más rápido. Sí Issei termina yo también decía Arias excitada mientras saliva salía de su boca al igual que rasguñaba la espalda del castaño. Me vengo Arias gritó Issei mientras Arias acababa al mismo tiempo cama exhaustos. Bueno amigos hasta aquí dejo la parte 6 espero les haya gustado y sin más que decir.